A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Hola amigos, bienvenidos a Libre Expresión. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Hoy vamos a estar conversando acerca de una misión, una visita del Comité para la Protección de Periodistas al Ecuador. Acaba de emitir un informe con recomendaciones para el nuevo gobierno y también para Twitter. Ya vamos a ver de qué se trata. Recibimos a Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, y a Carlos Martínez de la Serna, director de programas del CPJ. Bienvenido Carlos, bienvenido Natalie, gracias por acompañarnos. Bien, el CPJ, una delegación del CPJ, recuerdo que estaba el director Joel Simon, estaba John Otis, estabas tú, Natalie. Carlos, todavía me parece que no te incorporabas al CPJ en esa época, pero hicieron una misión y Ricardo Uceda, quien es parte del consejo directivo del CPJ, visitaron el Ecuador y constataron qué avances se había dado en estos primeros meses del gobierno de Lenín Moreno. Ahora sale ya el informe. Natalie, tú eres una de las autoras de ese informe. ¿Cuáles son los hallazgos de este informe que acaban de emitir? Gracias, César, por la invitación. La idea era como llegar a Ecuador más o menos un año después de la elección del presidente actual, Lenín Moreno, para mirar el panorama mediático aquí en el país. Pues obviamente el CPJ lleva años documentando los casos, los atropellos contra la prensa en Ecuador bajo el expresidente Rafael Correa, a través de visitas periodísticas, de informes especiales como este. Y de varias fuentes de información. Entonces, la idea es llegar, ver si hay unos cambios, cuáles son. Bueno, nos alegra decir que sí se notan unos cambios muy importantes en el país hasta la fecha, que se siente como más libre, que los periodistas aquí nos dijeron que se sienten como un cambio en el aire, en el ambiente, que se sienten como un poquito más espacio para hacer proyectos investigativos y que no van a enfrentar unas sanciones inmediatas por hacer su labor periodística. Sin embargo, vale repetir, como repetimos aquí en el informe y también en todas nuestras entrevistas sobre este tema, que hay mucho que hacer. O sea que aparte de que haya un cambio bastante importante en la retórica, así en los medios aquí, que faltan unos pasos concretos para que haya cambios reales. Digamos, la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación de 2013, la abolición de la Supercom y algunos otros pasos importantes en el ámbito jurídico y legislativo para que pueda empezar a reconstruir una prensa libre e independiente aquí en el país. Carlos, en esta primera visita que haces al país, que esperemos que sea la primera de muchas, han podido reunirse además con el secretario de Comunicación, estuvieron en la Asamblea Nacional. ¿Qué ambiente encuentras tú en este momento para el ejercicio periodístico, para la libertad de prensa en el Ecuador? Yo creo que hay un momento especialmente interesante en Ecuador, no solamente por Ecuador en sí, sino por lo que pueda suponer para la región, porque no es común ver primero cómo se levantó un sistema de represión durante el correísmo tan duro, y cómo surge la oportunidad, y en un año se ve una clara oportunidad por varios actores de desmontarlo y de traer un sistema acorde con los estándares internacionales como corresponde a Ecuador. Estamos en un momento, observo un momento en Ecuador muy interesante en el que el diálogo es abierto, el diálogo es cordial en la mayoría de los eventos en los que hemos estado, incluso con ideas muy dispares. Creo que se observa en el gobierno una voluntad de cambio. No va a ser fácil porque
para que esos cambios se hagan realmente, estén sobrescritos y sean firmes, las reformas son muy profundas. Los 10 años de correísmo, de desacreditar y de injuriar a los periodistas, eso han calado, y hay una labor muy importante de reconstruir y colocar el periodismo en el lugar que merece. Con lo cual yo veo que hay un debate abierto, un debate cordial. Creo que no hay que bajar la guardia y hay que exigirle al gobierno que cumpla sus promesas, y yo creo que tome conciencia, como creo que hace y como nosotros hemos transmitido, de que la importancia de lo mucho que se juega Ecuador con la reforma de la ley de comunicaciones y con la rehabilitación del periodismo. Puede ser un gran ejemplo para la región, puede ser una gran aportación del gobierno de Lenín Moreno, y ese momento es un momento realmente histórico. Natalie, para resumir así muy escuetamente, esta primera recomendación que ustedes hacen al gobierno ecuatoriano y a la sociedad en su conjunto es que efectivamente hay que avanzar en las reformas a la ley de comunicación, sí, pero habría que pensar en una derogatoria futura de esta ley. Explícanos un poco más esta recomendación. Bueno, desde el punto de vista de CPJ, que no debería existir una ley que regula, que sanciona a la comunicación, a los medios así. Que eso no ayuda para nada a la libertad de prensa, que la prensa debería ser libre para trabajar, para publicar. Entonces, desde nuestra perspectiva, una ley así no debería existir. Sin embargo, reconocemos que en este momento, en la Constitución de la República, que sí existe, sí dicta que haya una ley de comunicación. Entonces, en el corto plazo, la idea es que haya reformas pues, exhaustivas a la Ley Orgánica de Comunicación, para que sea conforme con los estándares internacionales, como los convenios, a todos los tratados. Sí, exacto. De acuerdo si ha firmado. Entonces no es nada raro, sino que sea conforme con esos mismos estándares internacionales. Pero en el largo plazo, que sería pensar en un proceso, un referendo o algo así, que sería una oportunidad para derogar la ley completamente. Carlos, justamente este es un tema, bueno, que es un debate que tú decías se desarrolla actualmente de manera cordial, pero es un debate constante. Muchos sectores dicen, no, los medios tienen que ser regulados, e incluso hay quienes sostienen que tienen que ser sancionados, que tiene que haber un régimen sancionatorio. Afortunadamente en las reformas enviadas por el Ejecutivo se desmonta ese aparato sancionatorio. Pero ¿por qué no debe haber una ley de comunicación de las características del Ecuador? Yo creo que lo primero que hay que me gustaría resaltar es que ningún país con una prensa vibrante tiene una ley de comunicación. Y la prensa tiene una función dentro de la democracia. No estamos inventando nada. Estamos simplemente recomendando, pidiendo que la sociedad ecuatoriana, respecto a los medios de comunicación, se ajuste a los estándares internacionales, como en otros muchos aspectos, ¿no? No hay una ley para regular los medios y los organismos para censurarlos y controlarlos solo responden a un miedo a la prensa y no a la comprensión de la función de la prensa, que necesita un enorme espacio para respirar y para poder cumplir con funciones importantes, como por ejemplo la investigación de la corrupción. No es casualidad que la corrupción que abundó en los años de Correa haya tardado tanto tiempo en ocupar el espacio que merece. No es casualidad en un espacio en el que la prensa no tiene la capacidad de efectuar y de denunciar este tipo de sucesos. Y aprovecho para preguntarte, Carlos, hay sectores que dicen tiene que haber regulación porque la autorregulación no funciona. Eso eso es un dilema que me resulta muy interesante, que lo escuché ayer en la comisión que está estudiando la reforma de la ley. Eso no es verdad. Primero, la autorregulación normalmente se expresa como, ¿qué quiere decirse con la autorregulación? ¿Quiere decirse que los medios tienen que decir lo que los gobernantes? ¿Eso es lo que estamos entendiendo? ¿Tienen que responder a la idea que los gobernantes tienen de ello? ¿O tienen que ser una expresión de una sociedad plural y diversa e independiente? Luego, que la autorregulación no funciona, no es cierto. Funciona de muchas maneras, salvo que el gobernante o que el político considere que tiene que controlar a la prensa. Por supuesto que no funciona en ese sentido. Eso es lo que yo percibo en las peticiones de autorregulación, una demanda por controlar a la prensa. La otra parte es la que yo creo que es más llamativa de esto. Lo que no funciona, lo que no ha funcionado nunca, es la regulación.
Con lo cual eso me parece importante destacarlo porque lo escuché ayer en la comisión con un pretexto más o menos académico y no es cierto. La autorregulación funciona en la medida en la que respeta la naturaleza de los medios, que es independiente y libre, y la regulación no funciona. Basta con ver los últimos 10 años de correísmo para ver a qué lleva la regulación, o mirar en algunos países cercanos que tristemente adoptan modelos similares y con un hundimiento estrepitoso de la prensa y con una enorme consecuencia para la democracia, como por ejemplo la incapacidad de denunciar y de la corrupción. Natalie, en la segunda recomendación ustedes señalan que el gobierno debe asegurar el acceso a la información a los periodistas. Conversábamos con Carlos hace un segundo de que durante el gobierno de Correa se ocultó información sistemáticamente, no hubo como investigar los casos de corrupción. ¿Encuentran avances en ese sentido o todavía hay limitaciones al acceso a la información? ¿Cuáles han sido los testimonios de los periodistas durante su visita? Yo creo que ese es uno de los puntos que se encuentra dentro del proceso, como va avanzando un poquito, pero no tanto como el proceso de reforma a la ley de comunicación, por ejemplo, o como el debate sobre el papel de la Supercom. Eso también es una cuestión de, no diría educación, sino como una conciencia, que la gente entiende que sí debería ser transparencia, que sí tienen el derecho a la información. Yo creo que hasta que en algunos programas de periodismo, que los mismos periodistas de pronto no entienden cuáles son los derechos a la información, y mucho menos a la gente, a la ciudadanía, que es como un derecho fundamental para que la gente de Ecuador pueda tomar decisiones informadas, que se necesita acceso a la información. Creo que hay unos avances que sí se ven unas autoridades que sí están dando entrevistas, que no quieren las preguntas antes, que era como algo... Pues un aspecto del correísmo bastante fuerte, que todo el mundo quería que las preguntas llegaran antes. O sea, de hecho, durante el correísmo había situaciones en las cuales a las ruedas de prensa solo se les permitía acceder a los periodistas de los medios estatales, de los medios bajo control del gobierno, y no a los periodistas de los medios privados. O hasta que en algunos casos que nos contaron que las mismas autoridades dijeron que no, que queremos hablar con tal periodista y no con ella. Entonces ellos pues mandaron quienes llegaran a las entrevistas y obviamente las preguntas. Y eso tampoco es libertad de la prensa, libertad de información, así no se controla. Entonces, creo que eso es un proceso que también las autoridades deberían acostumbrarse a compartir información, que haya transparencia, que hay un proceso de diálogo, de conversación con los medios que no están guardando toda la información. Eso sí es una recomendación que falta un poquito más, porque es una cuestión no solamente de un cambio, de un proyecto de reforma, sino como de todos. Carlos, durante el gobierno del expresidente Correa se llegó al extremo incluso de que el presidente prohibió a sus ministros acudir a ciertos medios de comunicación, a los que llamaban medios mercantilistas, y él decía algo así como que no vamos a darles con nuestra información, negocio a estos medios privados. ¿Has encontrado algún caso similar en el mundo, y cuál es tu opinión de una posición de ese que además la comparten algunos sectores increíblemente, ¿no? Sí. Sí, desgraciadamente hay muchos otros ejemplos en el mundo. En ningún caso está asociado con un buen gobierno, por ejemplo, sino está asociado con una necesidad a largo plazo. Antes o después se descubre que había mucho que ocultar. Todo lo contrario, los gobiernos transparentes y que se muestran a la prensa como son, y con la prensa también los juzga de otra manera, ¿no? Eso es un rasgo de estos últimos 10 años. Mi esperanza, después de haber escuchado pues, muchas distintas voces estos días, es primero hay un sector de la sociedad ecuatoriana que lleva mucho tiempo resistiendo y que tiene unos principios muy claros, ¿no? Y eso no se nos debe olvidar recordarlo, ¿no? Incluidos los medios de comunicación. Segundo, hay una parte de la sociedad ecuatoriana y de los políticos ecuatorianos que se sintieron que apoyaron este tipo de prácticas, y yo creo que constatan ahora esto no funcionó. No es ya porque no es un problema ideológico, es un problema de que no funciona en el tipo de sociedad que se quiere construir, sin corrupción, que vibrante, rica, que genere cosas buenas en general, no funciona. Esa es mi esperanza. Habrá sectores que no, pero yo me pregunto primero qué modelos toman,
¿Cuáles son sus modelos? Sería bueno que nos los explicaran, cuáles son los modelos que tienen, porque no hay un solo modelo en donde esto haya funcionado, y lo que es aún peor, en donde esto esté parejo con una sociedad como la que todos queremos. Independientemente de las tendencias que uno tenga, hay que entender que la libertad de prensa no tiene nada que ver con las izquierdas y las derechas, tiene que ver con una sociedad moderna. Pero hay quienes ven con desconfianza la existencia mismo de medios privados, de medios que tengan un fin comercial, ¿no es cierto? Sí, ayer escuché cosas en la comisión, es un sesgo que no tiene ninguna base, yo no acabo de encontrar, no tiene más que una base ideológica mal interpretada, en mi opinión, porque como digo, la libertad de prensa no es una cuestión de izquierdas o de derechas. Los medios en cualquier sociedad libre, privados, públicos, reflejan a una parte de la comunidad. Y lo mismo hacen los medios independientes, que además históricamente han estado asociados con una muy buena parte del mejor periodismo. Con lo cual, este discurso que tiende a demonizar o a engrandecer los medios según su estructura corporativa no tiene ningún sentido desde el punto de vista periodístico. Hay un sesgo enorme, yo creo que no hay más que un esfuerzo por censurar y por controlar a la prensa. Las voces privadas que no dependen, que tú no estás dándole tu sueldo literalmente, pues son más libres en este caso. En una estructura pública con un buen gobierno son exactamente igual de libres. Por eso no es un problema de estructura corporativa, es un problema de que existan las condiciones para ejercer periodismo en libertad. Nathalie, 2 semanas después de la presencia del CPJ en el mes de marzo, se produjo este hecho trágico que ha sido uno de los hechos quizás más duros que nos ha tocado enfrentar en el periodismo ecuatoriano, que fue el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio. Ustedes hacen también una recomendación alrededor de las investigaciones de los hechos suscitados en el mes de marzo y abril. La Comisión Interamericana ha conformado un equipo de seguimiento especial, tiene que venir al país en las próximas semanas. ¿Qué piden al gobierno ustedes alrededor de estas investigaciones? Sí, llevamos acompañando ese proceso desde el secuestro en marzo de Javier Ortega, Pablo Rivas y Efraín Segara, los integrantes del equipo del Comercio. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de reunir varias veces con los familiares de ellos también para escucharles cómo sigue el proceso hacia la justicia, que ha sido lleno de algunos desafíos que han pasado unos meses incomprensibles para la mayoría de nosotros. Y nos parece muy importante que, eso es un caso emblemático, ¿no? Es que la mayoría de los casos de asesinatos de periodistas en toda Latinoamérica se quedan en la impunidad. Si hay una investigación, es que muchas veces ni abren el caso. Entonces, eso es un patrón que vemos por toda la región. Obviamente, en Ecuador no hay tantos casos de asesinatos de periodistas desde hace rato, que eso es como una experiencia, digamos, nueva para las autoridades y la sociedad aquí. Pero eso puede ser un caso emblemático que va contra esta ola de impunidad que vemos por toda la región. Considerando eso, nos parece fundamental que el gobierno ecuatoriano que colabore en cualquier manera que sea necesario con ese equipo de seguimiento especial de la CEH y que haga todo el proceso transparente, para que tanto la gente, el pueblo ecuatoriano, tanto como los familiares de los periodistas, que obviamente son como las personas más afectadas por toda esa situación trágica, que ellos tengan toda la información sobre lo que ha pasado y obviamente que los secuestradores, que los responsables, que lleguen a la justicia. Lamentablemente, Carlos, Latinoamérica es una de las regiones más violentas y donde más asesinatos contra periodistas se producen, y lo que acaba de decir Nathalie es también una lamentable constante, esa política o esa impunidad que rodea los crímenes contra periodistas. ¿Se podrá revertir ese círculo de impunidad en este caso de Paul, Efraín y Javier? Yo confío en que sí. Yo creo que el gobierno ha mostrado un compromiso y una serie de medidas destinadas a no dejar que este caso, que es emblemático para el periodismo ecuatoriano, se quede como sin resolución. Es muy importante cerrar este ciclo, lleve los años que lleve, y eso lo hemos aprendido en otros muchos países, donde
por propia salud democrática no pueden quedar impunes los asesinatos a periodistas. Yo confío en que se resuelva. Creo que también conllevará una reflexión sobre, en general, forma parte de la propia reflexión de la sociedad ecuatoriana, de colocar al periodismo donde merece y entender que estos 3 periodistas estaban haciendo una labor fundamental, y para que siga existiendo esas voces fundamentales que documenten, en este caso, una crisis de enorme trascendencia para la región, en la frontera norte. Eso tiene mucho que ver con una sociedad libre y plural, en donde los medios recogen y reflejan esas voces. Definitivamente. Ibas a decir algo, sí. Una breve intervención, que también, bueno, sabemos que está hablando de un proyecto como una mesa de seguridad, un comité multisectorial, sí, así es. Y eso nos parece muy importante, que esa sea una oportunidad para reflexionar y también para pensar en cómo mejorar la protección, la seguridad de los periodistas que están trabajando en zonas así como la frontera norte, pero también en su trabajo cotidiano, en su trabajo diario, que le puede llegar unas amenazas digitales, por ejemplo, que es algo que le ha pasado a varios periodistas aquí en el país, pero que sea como una cuestión de protección, de seguridad integral, que no solamente sea físico, que no se tome en cuenta las varias amenazas y las debilidades y los puntos de preocupación para los periodistas. Eso nos alegra mucho que sí ha entrado en esa conversación, que se va a comprender tanto el gobierno como los periodistas, los medios, la sociedad civil, que va a abrir un proceso de diálogo. Y nos parece, y nuestro director ejecutivo, Joel Simon, escribió en El Comercio que el mejor homenaje para ese equipo, para Javier, Paul y Efraín, sería como pensar en el papel del periodismo dentro del país y pensar en cómo fortalecer, en cómo apoyar a los periodistas aquí. Sí, correcto. Creemos que de ese esfuerzo común pueden salir políticas muy concretas para mejorar la protección a los periodistas. Carlos, las 2 últimas recomendaciones del gobierno tienen que ver con algo que es emblemático del CPJ, la derogatoria de la difamación como un tipo penal, ¿no es cierto? Exacto. Eso es un aspecto crucial y que también refleja el resto de la conversación que estamos teniendo, y es cuando, por supuesto que hay casos en los que se ha producido una difamación y alguien tiene que defenderse. Eso es un ejemplo de otros muchos que pueden ocurrir. Pero eso se resuelve en los tribunales civiles como una demanda civil y no como una cuestión penal. Esa distinción muestra también un entorno legal y respetuoso hacia la libertad de la prensa que esencial. Considerar la defamación o juzgar la defamación por vía criminal, vía penal, es un auténtico desastre que genera autocensura, que es un elemento que surge constantemente en los documentos de la Comisión de Reforma de la Ley Orgánica de Comunicaciones. Hay una preocupación entre los asambleístas porque no haya censura previa y porque no se genere censura. Pues la defamación, si no es tal como está estipulada ahora mismo, es la mejor herramienta para generar censura. Con lo cual ese es un aspecto, una demanda muy concreta con un enorme impacto si se resuelve. Así es, claro, las reformas yo creo que no se agotan en la Ley Orgánica de Comunicación, sino que habría que avanzar, por ejemplo, con el Código Penal o con otra legislación que está afectando a la prensa. Natalie, las 2 últimas recomendaciones del informe tienen que ver con Twitter. Ustedes han encontrado una situación desastrosa, digamos, llamémoslo así, ¿no es cierto?, en el manejo de muchos casos en los cuales se termina por censurar a actores importantes que se expresan a través de Twitter en el Ecuador. Explícanos un poco. Sí, eso es un tema un poquito sorprendente. Es que nos sorprendió que surgió tanto en todas las entrevistas, pues no digo en todos, pero en varias entrevistas que hicimos en esa delegación en marzo, que nos dimos cuenta que hay como varios periodistas y miembros de la sociedad civil y organizaciones que se han entrado en problemas con Twitter de alguna manera u otra. Obviamente hay como Correa era uno de los primeros presidentes de la región a llegar a Twitter. Presidente tuitero. Sí, ¿no? Presidente tuitero total, sí. Que le encantaba esa plataforma y
utilizaba de una forma muy creativa. Y bueno, que hubo unas indicaciones durante el mandatorio de Corea, que él dijo, por ejemplo, sus seguidores que atacan a tal persona que se ve como enemigo. Entonces, hay unas cuestiones que tienen más que ver con las autoridades y cómo utilizaron a Twitter. Pero también en las políticas de Twitter como sí. Entonces, hay algunos periodistas que se han enfrentado como bloqueos en la cuenta o hasta que las cuentas han sido suspendidos. Fernando Villavicencio, yo creo que es como va en la tercera. Sí, sí, es alucinante el caso de Cristian Zurita, es un periodista de investigación que ha enfrentado con la cuenta bloqueada por varias razones, supuestamente por divulgar información personal que va en contra de la política. Bueno, nosotros también hablamos con la gente de Twitter que nos dijo que, bueno, aquí es la política, que no se puede divulgar información personal. Pero no se define bien ¿qué es la información personal? Exacto, y además para una persona que sea una persona pública o funcionario, claro. Exacto, entonces para nosotros más que todo es como la falta de claridad con esas políticas, porque obviamente una persona que es periodista de investigación, que está trabajando en sus proyectos, que va a encontrar alguna información por alguna manera que sea pública y que se va a divulgar, y no debe pues enfrentar ni a que la cuenta sea bloqueada, ni suspendida, ni menos sin que avise. Y eso fue algo que muchos periodistas nos expresaron que yo no sé qué hice. Es que no me avisaron, no sé cómo recuperar esta cuenta. Entonces eso nos parece bien problemática para una plataforma que se dice que apoya la libertad de expresión, pero ni siquiera pues conversa con los mismos periodistas y organizaciones de libertad de prensa, de investigación, para decirles cómo seguir con sus investigaciones sin ir en contra de las políticas. Conversábamos, Carlos, fuera de micrófonos, que es un problema quizás con el sistema de gobierno de Twitter, por lo menos en América Latina, ¿no? Sí, así lo vamos a transmitir a Twitter, están las recomendaciones de nuestro informe. Como sabes, hay una oficina central en México desde la que se están gestionando y no hay un conocimiento claro de las circunstancias de cada caso. En ese caso hace que sea muy fácil manipular la plataforma en contra de periodistas que están haciendo legítimamente su trabajo y utilizando la plataforma muchas veces para divulgar nada más que datos públicos, información pública. Es decir, ni siquiera estamos intentando descifrar la política de Twitter, es simplemente, miren, tienen que prestar atención a los casos de otra manera, porque ni siquiera están aplicando aquí ninguna política que tenga ningún sentido. Este señor está tuiteando, pero es muy fácil manipular la plataforma en contra de, en este caso, periodistas haciendo legítimamente su trabajo. Claro, porque muchas veces la suspensión es por fotografiar algún documento, ¿no es cierto? Documentos y que públicos, se ve el nombre de algún funcionario. Ellos reciben de una manera automatizada una serie de quejas. Esas quejas están motivadas por cuestiones políticas, no hay ningún intento de esclarecer absolutamente nada, ni de tener un debate en lo más mínimo sensato ni abierto, y eso perjudica a la capacidad de la plataforma de albergar voces críticas que hacen su trabajo de forma legítima. Es un problema grave porque son plataformas que permiten a mucha gente llegar al público directamente y son plataformas de discusión muy importantes. Se tienen que resolver esos asuntos y así esas recomendaciones se las hemos transmitido a Twitter también. Nos pareció un poquito irónico que mientras que con Corea, que utilizaba Twitter y todos sus seguidores para acosar realmente a algunas personas que se veían como opositores, y a la misma vez que hay algunos periodistas que no pueden hacer su labor periodística, que no se pueden difundir los hechos por esa misma plataforma. Nos parece como un desbalance absoluto. Exacto. Bien, se ha terminado el tiempo, ha pasado volando. Les agradecemos, Natalie y Carlos, por haber visitado el Ecuador, y más que nada por todo el acompañamiento que ha dado el CPJ a lo largo de estos últimos años, 11 años. Han sido realmente unos aliados de la libertad de prensa, del periodismo en el Ecuador, y queremos darles gracias públicamente por eso. Pues muchas gracias. Nosotros te agradecemos muchísimo tu apoyo también, y esto ya es el trabajo que hacemos conjunto al final por la libertad de prensa,
y sobre todo también a la gran acogida de los medios ecuatorianos y los periodistas ecuatorianos con los que se puede tener, que han sufrido una barbaridad y que espero que en unos años estemos aquí celebrando los éxitos periodísticos de Ecuador y no de temas que impiden y que no tienen ni el más mínimo sentido para un país que está mirando al futuro de una manera muy distinta a como lo ha hecho en otros años recientes, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos en este nuevo programa de Libre Expresión. Les esperamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad. Con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.